Bueno, nosotros somos estudiantes de la Universidad de Antioquia. Yo pertenezco a la sede norte Yo pertenezco a la sede Occidente. y vamos a hacer una presentación sobre el estudio simulado sobre los computadores obsoletos. Como contexto, tenemos que el mercado de portátiles ha experimentado un crecimiento acelerado, incrementando paralelamente la preocupación por su fiabilidad y tasas de fallo prematuro. Este estudio se enfoca en contextos emergentes como Colombia, donde la información oficial sobre fallas por marca es limitada. Ante la falta de datos públicos directos, la información recurre a fuentes secundarias como encuestas, reportes de reparación, bases de aseguradoras y análisis históricos. Para construir estimadores realistas, nos basamos en la evidencia disponible. La confiabilidad se define como la probabilidad de funcionamiento adecuado en condiciones normales durante un periodo determinado. En los portátiles, los fallos comunes incluyen problemas térmicos, fallas de placa base, baterías y bisagras y almacenamiento. Estudios globales como los de Square Trade en 2009 indican que la tasa acumulada de fallos puede superar entre el 31% a los 3 años, concentrándose más del 7% en el primer año, referentes clave para el análisis de la industria. Como tal, nosotros aquí para la propuesta del experimento, lo que primero hicimos fue como que coger estos diversos estudios, resultados de foros, charlas que uno encuentra en redes sociales y tratar como de unirlos en cierta forma a ciertas marcas de dispositivos, en este caso de computadores. Por ejemplo, utilizando los reportes de Squaretrade, Rescum y Consumer Reports, tenemos estudios que tienen miles de datos calculados, ¿cierto? Entonces, con eso más o menos pudimos crear como unas tasas de fallo general de todo, de como en por sí los computadores, no de marca en específica. Lo que sí se comenta mucho en redes sociales y en foros es que, por ejemplo, tenemos que marcas HP suceden fallos como que se dañan las bisagras de las pantallas, o tenemos que las baterías llegan y se hinchan y terminan pues tampoco es que exploten, pero sí pues que ya dejan de funcionar como en marcas de Dell. Y tenemos los típicos problemas de productos de alta calidad que no es que sean tanto de alta calidad, sino que al tener componentes de baja calidad ciertos dispositivos, estos se deterioran muy rápido y se terminan dañando, como por ejemplo la pasta térmica, así componentes pequeños y minutos como los chips. En fin, pues, después de tener esto como en cuenta, entonces utilizamos toda la información recabada para construir los estimadores, los cuales utilizando toda la información anterior decidimos crear, utilizando por medio de una IA que ya hizo el análisis, crear una especie de multiplicador que sería como el estimador en sí mismo, que el multiplicador sería los típicos muestras favorables y todas las muestras totales, que en este caso serían los reportes específicos de marca por los reportes totales y que se le multiplica por un factor de consistencia histórica, que este es más como el que se obtiene por estudios de redes sociales y foros. ¿Cierto? Entonces, después de hacer esto, nosotros le aplicaremos estas probabilidades a cada marca, que por ejemplo tenemos que para Lenovo tenemos en sí como 5% de forma base, solo la base, no calculado en sí en general. Entonces tenemos, por ejemplo, que HP un 20%, del 25%, Axel 15% y Jumper 60%. Esto es como un pequeño porcentaje base que se utiliza para poder terminar de calcular el estimador. Estos estimadores nos van a servir para construir lo que es la nova. Siguiente slide, por favor. Para todo esto, entonces lo que nosotros quisimos fue como que mostrar cómo nosotros obtuvimos los datos, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, lo que se ve aquí es una tabla nova simulada que se generó por medio de un código en Python, que tenemos que los factores de interés pertenecen a como son las marcas de computador, que tenemos que serían Lenovo, HP, Dell, Acer, Jumper, y el factor de bloqueo decidimos escoger como tal por año. Porque nosotros pensamos que cada año en cierta forma se dañan miles de computadores y uno no sabe, entonces como que más fácil distinguir por año cuántos computadores se han dañado en sí mismos, ¿cierto? Para tal, para tal como esto, podría por favor pasar al código en Python, si puede. Sí. Para esto nosotros tenemos intención de mostrarles cómo funciona el código. Esta primera parte del código, como tal que es como la más importante, es lo que tiene es una matriz generada, que esta matriz en cierta forma está construida de forma que tiene unas probabilidades y que están ligadas tanto a la marca como por cada año. Que tienen estas probabilidades de especial, que estas probabilidades es con las que nosotros calculamos el código. Como el código es muy largo, entonces simplemente les voy a resumir como en general qué es lo que hace. Básicamente lo que hace el código es que se repite 4 veces.
En cada repetición lo que va a hacer es que va a ser una especie de simulación de 1000 datos. Estos 1000 datos se van a repartir, se van a dividir en 200, en 5, o sea, en 200 por cada marca, ¿cierto? Y entonces cada uno de los datos de manera independiente se le va a poner una probabilidad, o más exactamente un valor entre 0 y 1 de manera aleatoria. Y entonces el código consiste en que básicamente va a comparar el valor de cada dato simulado aleatoriamente junto con las marcas de los estimadores que estaban en la matriz de arriba. Si este dato tiene una probabilidad, un porcentaje menor al que se indica en la matriz, significa que el dato se toma como que está malo, como que el computador está malo. Y a la final lo que consiste todo este código es que aquí genera la tabla, que sería en cierta forma como la sumatoria entre marca y por año de cada uno de los dispositivos, o en este caso de los computadores simulados que terminó fallando. Esto es como más que todo lo que haría el código. Y para ver que esto sí es aleatorio, podría ejecutar el código. El código ahí está compilando y entonces cuando termine de compilar va a crear una nueva tabla de forma con las mismas factores y con los mismos factores, pero que va a tener datos diferentes. Podemos esperar un momentico. Y como pueden ver, ahora ya tenemos una tabla completamente diferente con distintos datos. Entonces ahora podemos regresar a las diapositivas a seguir exponiendo lo que estamos haciendo. Listo. Después de tener estos datos del código de Python, los pusimos en un TXT, en archivo TXT, y mediante este código pasamos los datos y reproducimos los datos en R. En esta imagen se muestra cómo están los datos en R. En este problema tenemos de factor de interés la marca de computador con mayor tendencia a presentar fallos en sus computadores. Tenemos 5 niveles de factor, ¿cierto? Entonces serían 5 marcas. De nivel de factor de bloqueo tenemos 4, que serían los años. Las corridas inventarias tenemos de 20, que sería el número de datos que tenemos entre los años y las marcas. Tenemos solamente factor de interés. La variable respuesta serían los dispositivos con presencia de fallos o daños. Y la unidad experimental serían los computadores. El modelo que planteamos es este de acá, que sería Y sub I J igual a nu igual a tau sub I más beta sub J más epsilon I J. Aquí como tal tenemos lo que nos cargó el código en R que nos generó la propia Nova. Si nos ponemos a fijarnos en los valores propios como tal, tenemos que ambos valores propios son mucho más menores que lo que es el alfa escogido en nosotros, que sería el 0,05, ¿cierto? Entonces, como tal, si nos basamos en las hipótesis nulas, en las hipótesis, quiero decir, tenemos los dos típicos casos de hipótesis de medias o las hipótesis de los efectos. En el caso esta línea de código que sería tratamientos o de bloques, tenemos el valor propio que ya mencioné que es menor. Por lo tanto, vamos a rechazar la hipótesis nula y vamos a coger la alterna, que en cualquiera de los dos casos significa que tenemos entonces dos medias diferentes, o sea, por ejemplo, dos marcas que tienen media de datos diferentes, o tenemos dos tablas de efecto, o tenemos dos efectos de los niveles diferentes, que son, o sea, que son diferentes a cero, lo que en cierta forma fallaría al último en algunos de los supuestos y afectaría todo el estudio. Pero precisamente como nosotros rechazamos la hipótesis nula, entonces estos datos son válidos. Y en cuanto al factor de bloqueo, tenemos que también rechaza la hipótesis nula. Y eso significa que al rechazar la hipótesis nula, estamos verificando que fue una buena decisión haberle aplicado el propio factor de bloqueo a este estudio como tal y no habernos quedado simplemente con un diseño completamente aleatorizado. Entonces, con esto comprobamos que los datos tienen significancia y que fue útil haber aplicado el bloqueo. Siguiente slide, por favor. Como tal, aquí nosotros tenemos ya la prueba de la aleatoriedad junto con su gráfica. Si nos fijamos como tal en la gráfica, podemos ver en cierta forma que no se ve como un patrón que predomine en la mayoría de todo el rango que tiene la gráfica. Pues sí, la misma palabra lo dice, es aleatorio. Y si nos fijamos en el propio valor P que tiene, que generó el resultado en R, tenemos que este valor P es mucho mayor al alfa y entonces no se puede rechazar la hipótesis nula, por lo tanto la cogemos y al acogerla significa que los datos sí son independientes. Aquí tenemos tanto la gráfica como la prueba numérica de la normalidad. En este caso podemos ver que la gráfica, los datos están dirigiéndose por la línea central, además de que la mayoría de los datos
a excepción de este, están dentro de ese rango azul, el cual se muestra. En la prueba numérica tenemos que el valor de P nos dio 0,7086 y esto es mayor a 0,065, 0,5, lo cual no podemos rechazar la hipótesis nula, por lo cual la distribución es normal. En la prueba de la homogeneidad de varianza, como podemos ver ahí, en la gráfica no se forma como un patrón entre todos los puntos que de formas cuadradas o rombos, diamantes, que den formas como irregulares en cierta forma. Si nos fijamos, a la final estos están más bien como contenidos dentro de un propio rectángulo. Entonces, eso es como un buen indicio en cuanto a la gráfica. Y si nos fijamos en el propio valor P, este está demasiado alto, muy cercano a la unidad. Entonces, obviamente se va a rechazar, obviamente es mucho mayor al alfa y no se va a rechazar la hipótesis nula, por lo cual tenemos que la varianza sí es constante. Aquí tenemos tanto la gráfica como las pruebas numéricas de la aditividad. En la prueba gráfica tenemos de igual forma ningún tipo de imagen como cubos ni una curva, como los datos están distribuidos de una forma aleatoria, podríamos decirlo así. Y en las pruebas numéricas tenemos que en la primera prueba, que sería la prueba de Tukey, el valor de P nos da 0,078. En la prueba de non-additivity también nos da un valor muy aproximado, este que sería 0,078. Estos dos datos, al compararlos con el alfa, nos podemos dar cuenta de que son mayores a 0,05. Por lo tanto, no rechazamos la hipótesis sonora, por lo tanto, el modelo podría decirse que es aditivo. Con lo anterior mencionado, aunque sí es cierto que el valor de la aditividad, el valor P de la aditividad es muy cercano al alfa, igualmente se comprobó que cumple con el supuesto. Y como tal, entonces comprobamos que todos los supuestos están verificados, además de que el modelo también es significante y también se verificó la utilidad del factor de bloqueo. Entonces, podemos proseguir a las pruebas de comparación múltiple, ya que se confirmó todo esto que sí cumple para ser utilizado en este estudio de BCA. Como tal, aquí tenemos la gráfica del Blogspot, ¿cierto? Tenemos la gráfica de las cajitas aquí con bigotes. Si nos ponemos a fijar, tenemos que en cierta forma cada una de las cajas tiene como ciertos comportamientos diferentes. De pronto la que está Acer y Lenovo sí tienen como medias similares. Pero si nos fijamos, por ejemplo, en Dell está como un poco superior, la media está como un poco superior a las demás. HP, sí, aunque tiene la medida de la propia caja, aunque tiene la medida en cuanto a la línea negra de la propia caja, similar a la de Acer y Lenovo, la propia media, que es el puntico negro, está muy superior a las demás. Y si nos ponemos a fijar con Jumper se va al límite y tiene mucha diferencia con todas las demás marcas. Ya si nos ponemos a fijar como tal en los resultados que tiraron las pruebas de Tukey, Fisher y Duncan, nos fijamos que sí hay como cierta separación de clases o en este caso de factores de interés, es que factores de interés. En este caso nos fijamos que sí hay como ciertas separaciones en lo que tiene que ver con las hipótesis anteriores de la NOVA, que sería lo de las medias y la tabla de efectos, porque nos vemos que está dividido, en unos casos está dividido en dos grupos y en otros casos están divididos en tres grupos. Por lo que entonces, en cierta forma, se puede notar como la diferencia que hay entre los datos y si se tiene que dar uno cuenta de que se tiene que excluir algún grupo de datos o alguna marca en específico en este caso para que funcione. Bueno, listo. Como último tenemos las conclusiones. Se confirma estadísticamente la existencia de tres categorías de confiabilidad. La baja confiabilidad, que en este caso estaría Jumper, con un más 25,8% sobre la media. Confiabilidad media con Dell y HP con un más o menos 8% de la media. Alta confiabilidad, Acer y Lenovo, con menos 11% a menos 20% bajo la media. El enfoque simulado demostró ser válido cuando no hay datos reales disponibles. Los multiplicadores por marca se comportaron consistentemente con la evidencia histórica. Para consumidores de no y hacer, ofrecen mejor relación confiabilidad-precio. Para fabricantes, Jumper necesita mejores controles de calidad. Además, solo como por agregar, también se pudo comprobar con esta tabla de efectos que sí cumplió la hipótesis de que la suma de los efectos tiene que dar igual a cero, tanto en el factor de bloqueo como en el factor de interés. Tenemos la parte de la bibliografía y de las referencias.
Y pues aquí ya esto sería como todo. Muchas gracias por prestarnos atención y que tengan un feliz día. Feliz día.